Bueno, y seguimos en Las Cosas Como Son. Estamos conversando con Luis Benavente, analista político de Vox Populi, y Fernando Tincopa, analista político, politólogo del Centro Uñac. Y, señores, yo les dejaba planteada una pregunta, ¿no?, que es la que probablemente muchos se están haciendo en el país en este momento, ¿no? ¿Ven ustedes, Luis, ves a Pedro Castillo presentando su renuncia ante un deterioro masivo de su popularidad, ante un escenario donde estas protestas se agudicen aún más en todo el país? El respaldo popular es muy importante. En este caso, Castillo ha sobrevivido con un respaldo popular que ya venía cayendo, porque todavía tiene una bancada importante en el Congreso, ¿no?, cosa que no tenía Vizcarra. Vizcarra tenía 70% de aprobación y fue vacado. Entonces, pero la pérdida de respaldo popular, sí, yo creo que hay un par de docenas de congresistas que en un momento dado pueden ser el fiel de la balanza e inclinar las cosas para un lado, y ven que aquella causa, entre comillas, que están defendiendo se desploma. Entonces, por sobrevivencia, por conveniencia, simplemente van a pensar en que el mejor negocio para ellos es vacar al presidente, ¿no?, porque ¿no?, también hay el riesgo que el presidente los vaque a ellos, cierren el Congreso. Eso es una, ¿no? Y dos, es el hecho que la renuncia, claro, en ese momento no es una preocupación para el presidente, no hay una intención, pero en política muchas cosas comienzan con una idea suelta que poco a poco comienza a tomar forma. La renuncia es un proceso muchas veces que se convierte en un cerco que va apretando, que va encarcelando, que va encerrando al futuro renunciante, y en un momento dado no queda más remedio que la renuncia, ¿no? Y esa interacción que hay orgánica entre renuncia y vacancia, como fue el caso de Kuczynski, que ante la inminencia de una vacancia termina renunciando. Yo creo que sí, definitivamente la pérdida de respaldo social, de caída en las encuestas, es algo que puede contribuir a la caída de este presidente y de este régimen. Ahora, pero dado que lo mencionas, Luis, ¿no?, se lo traslado a Fernando, Pedro Pablo Kuczynski efectivamente renuncia, pero cuando la figura de la vacancia presidencial se veía pues totalmente inminente, porque tú recordarás que en esas discusiones querían vacarlo, incluso señalar por traición a la patria, una situación terrible en la forma de redacción de cómo iba a sacar a Pedro Pablo Kuczynski. Él termina renunciando bajo ciertas condiciones. Pero ves a Pedro Castillo, no hablo de la vacancia todavía, ves a Pedro Castillo presentando y diciendo, bueno, señores, esto no da más, yo renuncio. No, difícilmente un actor político actúa, digamos, en términos irracionales como ese, porque lo que buscan es mantener el poder o incluso aumentar el poder. Renunciar sería todo lo contrario a lo que te diría la teoría, y algo sui generis incluso diría. Pero al margen de eso, lo que sí habría que pensar es que el momento de renuncia solo estaría exclusivamente, digamos, como una probabilidad allá cuando los votos de la vacancia estén asegurados y todo el mundo sepa que es inminente que lo vayan a sacar, y antes de que lo saquen, pues el presidente renuncie. Lo mismo que comentaba acerca de PPK. Y yo lo veo difícil. Lo que veo más probable es que el costo de mantener a un presidente como este pueda ser, digamos, mayor al costo de sacarlo. Es decir, bancadas como APP y AP son las decisivas para la cuestión de la vacancia. Y hay muchos congresistas actualmente que votaron, por ejemplo, en contra de la vacancia en ese segundo intento, y que ahora se han mostrado muchísimo más predispuestos a considerar la figura de una destitución, ya sea por consenso de cambios en la modificación constitucional para las denuncias constitucionales del presidente, por una figura impeachment, o incluso aquellos que están ya abiertamente a favor de considerar la figura y la vacancia, ¿no? Y no faltan muchos votos. Recordemos que en el escenario anterior, si todos los que votaron a favor de la admisión votasen ahora a favor también de la vacancia, serían 11 votos y 9 votos en general los que, digamos, marcan la diferencia entre permanecer o irse. Y eso sí pueden conseguirse no solo por presión social, sino por convulsión sostenida en el tiempo. Yo no creo que el país pueda mantenerse durante un mes o más en esta misma situación, y que los congresistas sientan que lo pueden mantener también. Y a ver, justo ese punto, ¿no? Porque hay que ser claros. Perú Libre, de alguna manera, la bancada de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón como líder de este partido, sostienen la gobernabilidad del presidente Pedro Castillo con algunos otros aliados políticos, pero es mayoritariamente esta bancada. Luis, ¿tú crees que esto pueda cambiar
a razón de que viene un proceso electoral municipal y entiendo que todos los partidos tienen aspiraciones. ¿Qué es lo conveniente en una coyuntura como esta y cómo este proceso electoral puede terminar afectando o incluso beneficiando, no lo sé, al presidente Castillo? Pero creo que el proceso electoral municipal va muy por cuerdas separadas. Los partidos políticos en el Perú no son suficientemente orgánicos como para que esta interacción sea decisiva en el resultado de la política nacional en relación a la política electoral municipal, ¿no? Ya en anteriores situaciones ha ocurrido esto. Acá muchas veces en Lima hay quienes dicen, pero no se ve que hay campaña, que en Lima estamos de espaldas a la realidad. En las provincias, en cada distrito hay dos movimientos tremendos, pero estamos muy al margen de esto, ¿no? Yo no creo que eso sea un condicionamiento, pero en todo caso, lo que sí me parece que es importante es cómo Perú Libre plantea su propio futuro, ¿no? A ver, Cerrón ya está habilitado para ser candidato, ya no hay la sentencia que tenía, que le impedía, que le restringía sus derechos ciudadanos, ¿no? Él, lógicamente, que es un tipo más preparado políticamente, más inteligente que el presidente Castillo y con expectativas, evidentemente estará pensando en el 2026. Bueno, si eso se puede aportar, podría razonar y decir por qué no, ¿no? Pero aún así, yo creo que la inercia va a ser de pensar que deben mantenerse en el poder, ¿no? La lógica de esta izquierda radical no es ni siquiera de ganar elecciones, es de captura del poder. Y ellos son de una izquierda muy ortodoxa, ¿no? Yo creo que tienen un plan que no pueden llevar a cabo adelante en educación, en reforma agraria, en nueva constitución, ¿no? Tienen muchos tropiezos y no pueden manejar. Yo creo que ellos van a perseverar en esta agenda por la vía de la democracia, pensando que todavía pueden hacerla. No creo que tengan la capacidad de ver que cada vez es más inviable esto, ¿no? Hay un Congreso donde no van a tener los votos para hacer muchas cosas que Perú Libre quisiera hacer. Sí, claro, pero podría darse, te lo pregunto, Fernando, una situación en la cual Perú Libre, Vladimir Cerrón, digan, bueno, esto ya no es negocio para mí, a mí esto no me conviene, afecta mi futuro político, le retiro el apoyo a Pedro Castillo, o esto es difícil dado que en este momento, pues valgan verdades, son los que cortan el jamón, ¿no? Me parece que si ese escenario llegase a pasar bajo los incentivos que ocurriesen en su determinado momento, se darían después de las elecciones regionales. Porque la relación de simbiosis que ha generado Cerrón con Castillo es una relación de necesidad, y sostener al gobierno, sostenerlo tal cual con el presidente en la cabeza, implica también sostener en parte a Perú Libre y sus intenciones, sobre todo electorales y regionales. Y ahí sí yo creo que hay un punto que sí afecta en términos de política nacional hacia la política subregional, porque las secuelas de este escenario se van a ver reflejadas también en el apoyo hacia la izquierda y en el apoyo hacia el propio Partido Perú Libre. En este momento, el desprestigio generalizado con la figura del presidente puede ser percibido como un pasivo, incluso, con el que Perú Libre va seguramente a tener que asumir durante las elecciones regionales, y que a mí lo que me preocuparía más no sería tanto Perú Libre, sino hacia dónde va ese descontento popular que usualmente las clases sociales canalizaban en partidos de izquierda. Si Perú Libre ya no se convierte en el partido que canaliza esas intenciones, lo van a hacer los extremos más radicales incluso que Perú Libre. Antauro Humala probablemente vaya a cobrar relevancia en las próximas elecciones, o figuras similares. Y eso sí lo vuelve complicado, porque ante un escenario convulso como este, lo que vamos a tener es el surgimiento de polarizaciones muchísimo más fuertes que van a propiciar el surgimiento de figuras de extrema, ya sea de derecha o de izquierda, que van a canalizar ese descontento, y eso puede ser problemático para nuestro precario sistema democrático también. Ahora, para ambos, muy breve porque nos gana el tiempo, de acá hacia adelante, ¿cuál es el escenario que vislumbran, aunque es complejo en un país como el nuestro? La crisis que enfrentamos, la protesta que enfrentamos, ¿va a intensificarse? ¿Se podría ir mesurando en los próximos días, Luis? Yo creo que va a continuar, porque no hay signos, señales de parte del gobierno de ampliar su base política, de buscar un mayor entendimiento con otros
sectores, ellos están, el partido de gobierno, el gobierno está muy marcado por aspectos ideológicos que le quitan el margen de negociación, de ampliación, de lo que podría significar una manera de contener mediante acuerdos políticos la convulsión social. La agenda de demandas de los peruanos es muy, muy grande, muy, muy fuerte. Hay muchos que están afectados grandemente por estos 8 meses. Sin ir a temas políticos concretos, para comenzar, es que el empleo no se ha recuperado, no hay inversiones en el país, no hay una recuperación del ingreso familiar, la economía peruana fue muy golpeada por la pandemia y no hay una recuperación. Entonces el malestar es muy, muy grande en el país. Creo que van a seguir las protestas. Todo eso acá puede llevar a una situación cada vez más crítica donde se tenga que buscar soluciones. Tenemos escenarios de distinto tipo, ¿no? Desde una nueva moción de vacancia, la posibilidad, es cierto que es remota, pero no es inexistente, de la renuncia. Hay quienes quisieran un autogolpe, hay quienes quieren una disolución del Congreso, hay quienes quieren un golpe externo para terminar con la izquierda. Hay muchas cartas sobre la mesa y muchos sectores que quieren distintos, que responden a distintos intereses, ¿no? Perfecto. Y no hay una construcción política tampoco en la oposición, porque claro, criticamos mucho el régimen del presidente Castillo, pero es que la oposición también ha tomado caminos equivocados en todo este tiempo. Ahora mismo hay un desgaste del gobierno muy fuerte, pero no hay una construcción política